Bien, amigo televidente, continuamos con la información. En este caso hay un tema que definitivamente ha dado mucho de qué hablar y se trata del fin del estado de prevención. Hace 6 días aproximadamente fue publicado en el Diario Oficial. Se impulsan varios proyectos de seguridad en 2 municipios del país. Es importante conocer los resultados tras este estado de prevención que buscaba fortalecer y mejorar la seguridad en San Juan Zacatepeques y también en Izco. Bueno, Julio Talamonti está con nosotros para platicar. Después del estado de prevención, ¿qué? ¿Cuál es lo que sigue, Talamonti? ¿Qué es lo que sigue, verdad? Andri, Alejandra y Nancy, muy buena tarde para usted también que nos sigue. Muchas gracias que nos vea a esta hora. A ver, aquí hay una cuestión importante. Hay que conocer los resultados, estoy absolutamente de acuerdo con esa situación y luego hay que evaluar cuáles fueron las situaciones que se lograron encontrar. ¿Por qué? Porque este estado de prevención que ahora duró 6 días precisamente para San Juan Zacatepeques y para Misco tendrá que extenderse a otras partes del país. Lo importante en este caso es que ya se empezó a dar esa presencia por parte del Estado. Ya de alguna manera las instancias del crimen organizado se están dando cuenta que va a haber un combate frontal, que hay un mensaje, ¿verdad?, frontal precisamente del Ejecutivo en cuanto a combatir en contra de ellos para trabajar en la prevención y para trabajar en ponerlos también tras las rejas. Ahora, esto deberá de ser acompañado y acuerpado de otras cosas. ¿De qué cosas? Bueno, una inteligencia de Estado que sea pertinente. Y además necesitamos ver qué es lo que va a hacer el Congreso. El presidente Alejandro Yamatei tiene en este tema 2 propuestas de ley que son muy importantes. Uno, el declarar a los grupos de pandillas o maras como terroristas para aplicar un castigo penal todavía más severo. Y el otro, el que pretende una modificación al artículo 43 del Código Penal para que nuestra policía todavía pueda actuar en la parte coercitiva con mayor libertad, con mayor tranquilidad, sabiendo que están cumpliendo el deber en contra del crimen organizado. Bueno, Talamonti, si bien es cierto que dura solamente 6 días, sí, es como un plan piloto. ¿Es correcto? Pero no podemos cerrar los ojos ante el hecho de que cuando se realizan los operativos descienden el índice de delictivo. Criminalidad. O sea, eso seguro, eso sí pasa. Aumenta el tránsito vehicular y todo, sí, pero desciende. O sea, esto sería de dejarlo permanente. Es correcto. Sí. Al final de cuentas, esto tiene que ir caminando hacia una situación permanente. Esto nos lleva a pensar en otras acciones, donde también el Ejecutivo tendrá que coordinar, por ejemplo, con el Congreso. ¿Qué otras acciones? Es evidente que necesitamos aumentar el número de policías para que estos operativos puedan ser todavía permanentes, constantes, continuos, ¿verdad? En todas partes del país. Pero también es muy importante algo que señalaba Andri Carías, trabajar en prevención, en el tema de seguridad, ya te da un gran porcentaje de que vas ganando esa batalla o por lo menos la vas combatiendo de una buena manera. Ahora la situación queda en conocer, digamos, cuántas personas fueron aprehendidas, cuáles son las pruebas, cuáles fueron las denuncias. Y aquí cuando hablo de las denuncias es un fenómeno muy importante. Ojo con esto, que también es un gran resultado y en todo caso puede ser una situación que nos deja el estado de prevención. La confianza que ganó la población. ¿Confianza en qué? Sí. En la denuncia. Sí. ¿Cuáles serían los próximos lugares que se estaría implementando el plan de prevención? Sabemos que Guatemala pues tiene varias zonas rojas, varias zonas conflictivas, peligrosas. Sí, es correcto. ¿Cuáles serían las que podrían continuar o cuáles recomendaría usted? A ver, hay muchísimas, ¿verdad? Porque lo has dicho muy bien, Alejandra, hay varias zonas rojas, pero por ejemplo, si vamos a hablar de municipios, definitivamente el municipio de Villanueva, ¿verdad? También necesita este tipo de situaciones. Si vamos a hablar, por ejemplo, de otros lugares, San José Pinula también es otro lugar, y luego, ¿por qué no decirlo? Sí, se imaginan un plan de estos en Quetzaltenango. Ahí está, ahí vamos. El occidente del país, André. Un mes completo en Xela. Exactamente, pero te digo algo, antes de pasar por Quetzaltenango, que estoy completamente de acuerdo, parar en Chimaltenango. Ahí hay un alto índice delictivo, una gran presencia de maras, hay que parar en Chimaltenango, hay que hacer una situación similar en Escuintla, luego ir a Quetzaltenango, extenderse a El Quiché y ya posteriormente se puede ver algún otro municipio, algún otro lugar y hasta zonas, ¿verdad? Porque recordémonos que no necesariamente tiene que ser un municipio completo. Podemos ir, por ejemplo, a
Canalitos, en la zona 24 de la ciudad capital, ahí encontramos una presencia y actuar de maras muy fuerte, o en algunos sitios y lugares todavía de zona 18, por mencionar algunos sitios y lugares. Licenciado Talamonte, usted mencionaba 2 iniciativas de ley que serán planteadas por el organismo ejecutivo. ¿Cómo ve usted qué posible panorama o respuesta pueda tener por parte de los legisladores? Les digo algo, estoy llevándome una grata sorpresa en los primeros días de actuar, no solo del Ejecutivo, sino en las primeras acciones que también está tomando esta 9ª legislatura. Me parece que el refrescar el Congreso, porque hay bastantes diputados que son nuevos, sirvió de mucho. Ellos están teniendo una actitud bastante receptiva en uno de estos proyectos de ley, que no necesariamente es de seguridad, porque el presidente Alejandro Yamatei ya les presentó 7 proyectos. Dicen, mire, pero aquí ya hay una iniciativa que está en segunda lectura, ¿por qué no lo conjuntamos con lo que usted nos presentó? Estoy viendo la voluntad política de darle la celeridad de urgencia nacional que esto tiene. Lo que es seguridad es definitivamente algo de urgencia nacional. Ahora, pongámonos a pensar en otras cosas. Y aquí, bueno, me imagino que los defensores de derechos humanos pues empezarán a decirme por qué dice estas situaciones, pero funciona también la presencia combinada del ejército con la policía en las calles, y esto hay que mantenerlo. Y tú hablabas de que la población ganó en confianza. Es correcto, André. Y yo creo que gana en confianza, esa es mi percepción, por supuesto, cuando miran al ejército en conjunto con la policía. Exactamente, ahí está la fórmula. Como que inspira confianza, es como ver a Provial en la carretera. Así es. La gente mira a Provial, inspira confianza. Mira la PMT, inspira confianza. Así es. Y mira al ejército en cuestión de seguridad, inspira confianza. Ahora te hago la pregunta que está planteada en la pantalla, a ver, ¿te parece? Sí. ¿Qué pasará después de este estado de prevención que duró 6 días? Hay 2 panoramas, ¿verdad? Número 1, si después de este estado de prevención en estos 2 municipios específicamente, el estado de Guatemala ya no vuelve a tener una presencia en Mixco y en San Juan, Zacatepeques, que yo dudo, yo pienso que sí va a pasar, pues es decir, que sí va a seguir habiendo una presencia fuerte, entonces volveríamos a la anomia, es decir, simple y sencillamente estas estructuras del crimen organizado regresan poco a poco y siguen operando. Yo lo que creo que va a pasar es que se va a extender a otros lugares, pero permanentemente va a quedar una vigilancia, un plan cuadrante, una acción ya más coordinada, porque lo que estoy viendo... Es un destacamento. Un destacamento. Lo que estoy viendo del gobierno del presidente Alejandro Yamatei, que le está dando prioridad precisamente al tema de seguridad, y seguro que no va a dejar desprotegidos estos 2 municipios, porque entonces no tendría sentido el haber hecho esto. Entonces creo que hay unos planes interesantes que será bueno ahora ver cuál será su implementación para resguardar la seguridad definitivamente. Julio Talamonte, hablando del tema de pandillas, ¿cómo se le podría dar un abordaje integral? Pues sabemos que no operan solo en Mixco, solo en San Juan, sino que están dispersas en toda la República. Qué ¿Cuál interesante sería el abordaje correcto para ellos? Fíjate, Alejandra, que, a ver, me encanta. Vean lo que acaba de preguntar nuestra compañera Alejandra Mena. ¿Qué hacemos de verdad para combatir, pero de una manera eficiente, efectiva y eficaz a las pandillas? La parte represiva, es decir, venir, capturarlos, perseguirlos, llevarlos a la cárcel y condenarlos, ¿es necesaria? Sí, pero esa es la última de las fases. Lo que tenemos que tratar es combatir lo que está previo, es decir, hagamos inteligencia, hagamos presencia, hagamos prevención, pero hay causas sociales, todos lo sabemos, hay causas sociales que originan que los niños se estén integrando a las pandillas, la violencia intrafamiliar, la desintegración de las familias, el hecho de que hay muchas niñas teniendo niños, niñas adolescentes me refiero, ¿verdad? El hecho de que... La falta de empleo. La falta de empleo, el guatemalteco, el papá y la mamá tienen que salir a trabajar y los niños pequeñitos se quedan en la calle, no hay nadie quien los cuide, y es ahí donde las pandillas se aprovechan para poder hacerlos parte de esas estructuras. Es allí donde tenemos a largo plazo, pero hay que iniciar a combatir esas causas que originan el que haya pandillas, y vamos a tener éxito, porque entonces combatimos las causas sociales, tenemos la prevención, hay obviamente una presencia estatal, hay una inteligencia de Estado, está la parte represiva, esperaremos lo que hace el organismo judicial y ojalá haya un control en el sistema penitenciario. Y entonces encontraremos una fórmula definitivamente para que los índices criminales bajen. Ojalá que se pueda reflejar precisamente en estas acciones que se están implementando desde ya, licenciado Talamonte. ¿Cuáles serían sus recomendaciones? ¿Cuál es el siguiente paso luego de haberse implementado este estado de prevención en 2 municipios? ¿Cuáles áreas podrían ser priorizadas a su criterio en temas de seguridad? Claro que sí, Nancy. La primera recomendación, pues obviamente, yo creo que es obvia, cae por su propio peso y seguramente ya está planteada dentro de las acciones que emprenderá y que seguramente nos seguirá dando a conocer el presidente Alejandro Yamatei. Continuar con este tipo
tipo de acciones preventivas en donde se necesite. ¿En dónde se necesita? Bueno, en los municipios del departamento de Guatemala, seguro, porque lamentablemente en cada uno de ellos hay presencia de maras y pandillas. Acabo de hablar de Villanueva, sí, pero San Miguel Petapa, que está pegado a Villanueva, tiene el mismo problema. San José Pinula y Santa Catarina Pinula, que comparten junto con Fraijanes su territorio, tiene presencia ya de maras. Entonces, esto debe de irse extendiendo muchísimo más allá y entonces, perdón, Andri, y entonces vamos cortando, ¿verdad?, los espacios que ellos tienen, ocupándolos como Estado, ocupándolos como sociedad y a ellos limitándolos, perdón, me estoy moviendo, yéndose contra la pared y así es como los tenemos que poner. Perdón, Andri, ¿qué nos decías? Claro, el Talamonte, estás hablando las cosas, por supuesto, que correctamente en las recomendaciones. A mí se me ocurre algo, pero te pregunto si sería funcional o no. Dinos. O solamente sería un gasto. Por favor, ¿Te imaginas hacer un gasto millonario sí. para instalar cámaras de videovigilancia controladas por la Policía Nacional Civil en las áreas rojas, digamos, en todo el anillo, todo el anillo que circunda Guatemala, ¿no? Háblese de Villacanales, Misco, Villanueva, San Miguel Petapa, todo el anillo de la región, del país, perdón, de la capital, perdón. El área metropolitana. Sí, en este anillo instalar cámaras de videovigilancia y tener un equipo élite de reacción inmediata, por lo menos con 200 elementos, como mínimo, que reaccione inmediatamente, pero dejarlo permanente, establecido, ¿no? ¿Será que eso funciona? Por ejemplo, con lo que tú dices, Andri, esto funciona mucho en otras realidades. La Policía Municipal de Tránsito, en este caso acá de la ciudad capital, ya tiene todo. Tiene un centro impresionante de monitoreo. Podrían haber hasta convenios con las municipalidades para que esto sea un esfuerzo conjunto y obviamente tener botones de pánico, tener este equipo élite. La policía ya cuenta con algunos equipos élite. Están las FEP, que son las Fuerzas Especiales Policiales, están los Lobos Grill, el grupo de reacción inmediata, los Lobos, está el grupo Dipanda para combatir a las maras y en el tema de los secuestros. Entonces creo que se puede hacer, pero ojo con esto, también en el ejército tenemos fuerzas especiales muy capacitadas, gente, ¿verdad? Hay que aprovecharlas, porque de todas maneras los tenemos como parte de efectivos, hay que pagarles y es mejor que estén haciendo algo y es mejor que estén trabajando y es mejor que nos estén brindando seguridad, le guste o no le guste, sobre todo a los defensores de derechos humanos. Esto no significa una violación a los derechos humanos para nada, significa brindar seguridad y seguridad hasta para usted. Entonces, ojo con esto. ¿Sabes qué es violar los derechos humanos? El permitir que muera la gente. Lo has dicho. Licenciado Talamonte, solo para cerrar este tema o su intervención, ¿pudiera mencionarnos cuál sería el número de agentes de la Policía Nacional Civil que usted recomendaría para que las cosas cambien en Guatemala? Los estándares internacionales nos dan precisamente el número de policías que se necesita, o de agentes policiales para una población de alrededor de 16-17 millones de personas. Necesitamos tener al menos, pero mínimo, entre 70 a 80 mil elementos de la PNC. El doble. Y aquí otra recomendación muy importante. A la PNC hay que apoyarla, hay que dotarla de equipo, hay que capacitarla, hay que profesionalizarla, porque ellos también entonces están demostrando en unas últimas acciones que vimos en estas semanas recientes, cómo están también con toda la buena voluntad de actuar en contra del crimen organizado. Julio Talamonte, un experto en temas de seguridad. Ha sido un gusto conversar con usted y sobre todo en este tema que sabemos usted es un profesional para abordarlo. Agradecemos que haya estado esta tarde aquí en TN Todo Noticias. Gracias, un honor. ¿Cómo se llama tu programa de las 9 de la noche? Gracias, Andri. Se llama A la Medida. Como siempre, Nancy, Alejandra, Andri y televidentes, un honor para mí. Los veo a las 9 de la noche aquí en A la Medida. Una pregunta, yo siempre me he preguntado, ¿la gente puede enviarte algún mensaje para este programa A la Medida, como para algún tema que quieran hablar o a través de las redes sociales, Talamonte? Sí, ¿Cuáles son por ejemplo, tu Twitter? ¿Cuál es tu Twitter? A ver, es muy sencillo, @Talamonte, ¿verdad? Talamonte. Ahí no hay para dónde. Igual en Instagram y en Facebook. ¿No? Ya le das el Alzheimer, ¿verdad? Y en Facebook, Talamonte y Julio, no hay para dónde. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Talamonte en las redes sociales.